Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El Chaco argentino es único porque alberga uno de los remanentes de bosque seco más extensos a nivel global, y también es único porque estos ecosistemas se están perdiendo a una gran velocidad y en grandes extensiones. Estas pérdidas de bosques tienen consecuencias no solo para la biodiversidad única de la región, sino para las funciones y los servicios ecosistémicos que cumplen estos bosques. Nosotros pudimos cuantificar y mapear la pérdida de estas funciones y servicios ecosistémicos en las últimas 3 décadas a escala regional, y encontramos que se produjeron pérdidas superiores a un 15 o un 20% en promedio de servicios ecosistémicos clave para el desarrollo local y la producción agropecuaria, como son la captura de carbono y la regulación del clima, y la retención de los excesos de precipitaciones que previenen las inundaciones y permiten las actividades económicas. Mastrangelo es científico del CONICET. Hablando concretamente sobre el bosque chaqueño, vamos a introducirnos para continuar la conversación con Pablo Peri, que es ingeniero forestal, es referente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para seguir profundizando acerca de cómo recuperar los bosques, cómo es el manejo sustentable del sistema de bosques nativos. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todos los que nos oyen y a vos en particular también. Bueno, Pablo, recién citaba a Matías la posibilidad de recuperar carbono, cómo se hace desde los bosques. ¿Podrías explicar sintéticamente cuál es el valor, para arrancar por ahí, frente justamente a la necesidad de bajar emisiones, y si pudiésemos hacerlo de modo regenerativo, claro que estamos en un camino exitoso, ¿no? Sí, mira, a Matías Mastrangelo nos conocemos, hemos compartido algunos eventos juntos. Lo que el trabajo de él plantea son algunos servicios ecosistémicos. Los bosques nativos de nuestro país y en el mundo brindan diferentes servicios. Él hizo hincapié en servicios que tienen que ver con la regulación del clima y también del agua, ¿no? Con el tema de evitar inundaciones. Pero también hay otros muchos más, ¿no es cierto?, que se basan en la biodiversidad que tienen nuestros bosques. También servicios de provisión, que se denominan aquellos que brindan productos, ¿no es cierto?, a las sociedades, que también son muy importantes. En un marco de cambio climático, sin duda, la capacidad de fijar carbono de nuestros bosques es central. Ya se sabe que es un tema que nos afecta a todos. Si uno deforesta grandes áreas, perdemos capacidad de fijar carbono, y eso influye en el cambio climático, que después desemboca en un montón de efectos negativos para las sociedades. Inclusive a mí me gusta mucho ligar a las ciudades con el territorio, digamos, más rural, porque estos efectos de cambio climático, al perder la capacidad de fijar carbono, que los bosques los sostienen en la madera por muchísimos años, afectan también a las ciudades. A veces la desconexión de pensar que lo que pasa en el bosque no tiene influencia en las ciudades o pueblos, para mí es minimizar los servicios que nos dan, ¿no? Así es. Así es. Y cuando hablas del valor del bosque, más allá de la fijación de carbono, ¿de qué actividades concretas estás hablando? Yo, para mí, una opinión para sostener los principales servicios ecosistémicos, de lo que no da los bosques a la sociedad, es incluir al hombre en la ecuación. Y yo creo que el hombre tiene la capacidad de poder hacer uso de nuestros bosques en forma sustentable. Es decir, tenemos que tener y generar alternativas a la deforestación, ¿no es cierto? Entonces, como también en el mundo aumenta la población, y en nuestro país aumenta la población, eso hay demandas sin duda de más alimentos y de productos, y tenemos que tener, y de hecho la tenemos, alternativas a la deforestación. Por ejemplo,
la gran mayoría de nuestros bosques tienen ganadería. Ganadería de todo tipo, principalmente vacuna, pero también cabras, ovejas. Entonces, como hay un acuerdo que se llama Manejo de Bosque con Ganadería Integrada, MBGI, que es un acuerdo inclusive entre los dos ministerios de nuestro país, entre el Ministerio de Agricultura y Ambiente y el INTA, acompañándolo técnicamente, que plantea eso, justamente poder producir proteínas de origen animal, leche y fibras de origen animal en forma sustentable. Entonces hay 7 lineamientos técnicos que plantea un área de reserva, conectividad, pero también evita el desmonte y hay un manejo adecuado, digamos, del número de árboles y arbustos que hay que dejar que a la vez que podemos producir. Entonces, si Pablo, uno ve... para poder Sí, entender perdón. lo que nos estás invitando a pensar, para entender esta alternativa a la deforestación. ¿Qué tal, Cruz? Te saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Mencionabas a la ganadería y en la Argentina estamos muy acostumbrados, quienes nos acercamos a las zonas rurales, quienes agarramos la ruta con cualquier vehículo, a encontrar siempre al ganado a pleno rayo del sol en una llanura pampeana completamente pelada. Lo que estás proponiendo sería una alternativa a eso, empezar a ver al ganado tal vez no en un campo limpio, sino entre el bosque nativo. Claro, la alternativa que estoy hablando es que en lugar de deforestar y cambiar el uso de la tierra, podemos tener una producción ganadera con bosque nativo que sigue manteniendo biodiversidad, sigue fijando carbono, sigue manteniendo el régimen hídrico para que no se produzca inundaciones. Es decir, si nosotros evitamos deforestar, tenemos que a la vez, en paralelo, ser capaces de producir. Entonces, esto es una opción. En el mundo es muy difícil y en nuestro país retirar todo el ganado de los bosques, ¿no es cierto? Pues tiene que ver también con los propietarios, pero ahí el Estado juega un rol central. Si uno deja libre a los mercados, está bien que existan, ¿no es cierto? Lo deja libre, por ahí las tomas de decisiones pasan por cuestiones monetarias solamente. El Estado debería, y de hecho lo intenta hacer, y hay que apoyarlos, inclusive en las provincias, tiene que ser el jugador, el árbitro de alguna manera, que diga, sí, tenemos que producir y generar alimento para una población creciente, pero sin deforestar, y eso es factible, y tenemos herramientas técnicas, y aparte hay muchas cuestiones del confort animal, como vos mencionabas, está demostrado que poder producir ganadería en estos lugares del norte, por ejemplo, con sombra, el bienestar animal también mejora, que es otro aspecto que se está teniendo en cuenta, por lo menos en exportación y en algunos mercados. Entonces, esa es una alternativa. Después hay otras alternativas que tienen que ver hasta con economías regionales, como los productos forestales no madereros, ¿no? Ahí hay fibras, plantas aromáticas, mieles, que también es válido para poder desarrollar a nivel quizás empresarial familiar, ¿no es cierto? Sí, eso exige como una disposición a ir hacia un modelo diferente, porque te escuchaba hablar de ganadería y también cuando hablamos de esa ganadería es pensarlo a otra escala. Cuando nosotros queremos hacer la ganadería o la producción de cereales con movimientos financieros millonarios en dólares. Hoy escuchaba a un periodista de una radio que tiene un programa sobre el campo decir, bienvenida a la lluvia que provoca dólares. Es un estado casi de alienación en el que vivimos, ¿no? Sí, tal cual. Y hay cuestiones sociales también. Se ha hecho un informe, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Ambiente, donde el INTA colaboró junto con otras personas, donde también la deforestación genera migraciones, ¿no?, de la vida rural hacia las ciudades. Cuando uno pasa de un ecosistema diverso a uno simple, que puede ser el monocultivo de un cultivo, también se pierde mano de obra,
lo cual es muy necesario en estos momentos. Entonces, entender, sostener los servicios ecosistémicos que mencionaba Mastrangelo y que nosotros también hemos cuantificado, lo tenemos que hacer sosteniendo esos servicios ecosistémicos, pero a la vez con la capacidad de producir o de dar alternativas. Por eso yo digo productos forestales no madereros, una ganadería con manejo de bosque, con ganadería integrada. Hay aspectos de ecoturismo. El valor agregado de los productos de nuestros bosques también es central. Hay gran porción de la comercialización de nuestra madera que es ilegal, y eso, cuando uno quiere hacer bien las cosas, no es muy difícil competir con un mercado ilegal que obviamente los costos son más bajos. Poder producir muebles o tender a la cooperativa de empresas familiares, lo que darle valor significa lo que uno vale la cosa, lo cuida. Entonces el planteo es, habría que, para mí, en líneas futuras de investigación es muy importante unir los servicios ecosistémicos de carbono, de regulación hídrica, juntos con estos de provisión de madera, de carne, para entender y ordenar el territorio, y si no, ¿cuál es el esquema que vamos a querer para nuestro país? Así es. Si uno lo deja libre, entonces quizás nos quedemos sin bosque o vamos a reducirlo a un límite que es a veces irreversible, ¿no? Las tomas de decisiones. Y acá mi postura como investigador y desde el INTA, desde el programa forestal, la idea es unirnos. Si bien uno puede tener una postura, unirnos con los que toman decisiones, con el sector productivo y con el sector político. Mesas de diálogo donde uno vuelque soluciones productivas y de conservación a la vez. Pablo, pensando en el modelo productivo que tenemos y el modo en el que avanza sobre los bosques, como venís indicando, y también atendiendo la situación actual que atravesamos, donde 11 provincias están sufriendo incendios con una pérdida a gran escala de la biodiversidad, ¿debería la Argentina, primero si está sucediendo y si no, si debemos apuntar hacia eso, debería reforestar, debería traer políticas de regeneración? Y de ser así, ¿por dónde o cómo habría que empezar? Eso es una buena pregunta. Hay un plan nacional de restauración de bosque nativo, que restauración es simplemente volver a plantar con especies nativas, ¿no? Esto se inició ya hace unos años. Yo recuerdo que 15 años atrás ir a un vivero y conseguir plantas nativas para forestar era muy raro. Hoy cada vez más son los viveros que producen especies nativas, lo cual implicó generar el conocimiento para producirlas, ¿no? Si uno va a la zona de Jujuy, en Yuto, el INTA mismo produce plantas nativas, en Patagonia, en Esquel, en Trevelin también se consiguen plantas nativas. Entonces, hay que priorizar porque hemos perdido muchas hectáreas de bosque. Entonces hay que priorizar aquellos lugares que queremos recuperar y volver, no sé si a las condiciones iniciales, pero recuperar funciones y servicios que nos brindan esos lugares. ¿A qué zonas apuntarías, Pablo? ¿Qué zonas sentís que están en estado crítico o que necesitan de estas políticas? Mira, hay lugares que para mí son prioritarios, que son cabeceras de cuencas, donde, digamos, para compartir con la gente, donde inician los ríos, ¿no es cierto?, en las alturas, y lugares donde se ha perdido el suelo. En lo que es en el Parque Chaqueño Seco hay zonas que la deforestación hizo, o sea, la remoción del todo el bosque y pasar a cultivo hizo que las napas freáticas, el agua, ¿no es cierto?, que está bajo la tierra, subiera y se salinizara. Cuando tenemos suelos salinos, ya dejan de ser productivos. Entonces hay experiencias de plantaciones con algarrobo. El INTA ha generado una genética de algarrobo. Tenemos lugares sabiendo dónde cosechar esas semillas de árboles mejorados. Y el algarrobo, que es una especie nativa,
se planta y se va convirtiendo en un sistema productivo nuevamente, recuperando, bajando la napa y recuperando materia orgánica. Yo creo que esos lugares que hemos perdido la capacidad productiva, o los lugares de cuencas que tienen que ver con sostener a escala, digamos, de paisaje, los cursos de agua son prioritarios, y en aquellos lugares donde hay comunidades para que se queden, las comunidades rurales. Para mí eso es muy importante tener en cuenta. Gracias, Pablo, por este rato con nosotros. Es una parte de la regeneración que tenemos por delante, que la humanidad tiene por delante, y también como una gran posibilidad de reencantarse con el tiempo que viene. Así que agradecemos tu aporte. Que tengas un buen día. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por compartir este momento. Pablo Peri es ingeniero forestal, es referente del INTA, hablándonos de la necesidad de regenerar bosques, la materia orgánica, recuperar el agua pura. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.